Hola a todos, bienvenidos a la presentación Temperatura en los océanos. Soy Johanna Morales Whitney y en esta ocasión les hablaré sobre este tema. El principal aporte calorífico que tiene el agua de mar está representado por las radiaciones energéticas que les llega del sol. Esta gran capacidad de los océanos para conservar el calor permite que la temperatura sea más estable en el mar que en los continentes. Las principales fuentes de calor para el agua del océano son las siguientes. Primeramente, las radiaciones energéticas del Sol, la energía solar reflejada por el cielo, el calor interno de la Tierra, el que se desprende de la desintegración radiactiva, y por último, la energía derivada de los procesos químicos y biológicos. En la siguiente figura se muestra la distribución de la temperatura e ilustra la tendencia a una distribución en franjas latitudinales, modificada por varios procesos. La distribución de temperatura es zonal. Las isotermas de temperatura corren de este a oeste. En los bordes de los océanos, la temperatura disminuye por el afloramiento de aguas subsuperficiales más frías, por ejemplo, en la costa oeste de Norteamérica o de Sudamérica. Los gradientes latitudinales de temperatura son mayores en las regiones templadas, siendo la máxima variación estacional de temperatura. La variación anual es mayor en el hemisferio norte debido a la distribución desigual de los continentes entre los dos hemisferios. Se encuentran fuertes variaciones estacionales de temperatura superficial en latitudes subtropicales debido al cambio pronunciado del cenit del Sol a través del año. Generalmente hay poca variación térmica en latitudes bajas, por lo cual el proceso se limita a los cambios estacionales de temperatura superficial. En esta figura podemos observar la temperatura superficial en el planeta en invierno. Fuera de los trópicos, la temperatura máxima es en febrero, como se muestra en la siguiente figura, en el hemisferio sur, y la mínima ocurre en agosto y en septiembre. En el hemisferio norte, la ocurrencia de máximas y mínimas es invertida. Si se considera un océano estático, se puede observar el siguiente perfil. Las radiaciones solares que llegan a la superficie del mar penetran alcanzando una profundidad promedio de 100 metros. La penetración de las radiaciones depende de la turbiedad. Existe una capa superficial uniforme, debido a la mezcla por el viento y las olas. A esto se le llama capa de mezcla. Conforme la profundidad aumenta, va penetrando menos radiaciones, por lo que la temperatura disminuye. Entre los 100 y 500 metros de profundidad se encuentra la termoclina, lugar donde la temperatura varía más rápido con la profundidad. Posteriormente, después de los 1000 metros de profundidad, la temperatura es casi homogénea, alcanzando casi los 4 grados centígrados a 4000 metros de profundidad. En latitudes bajas, este perfil de temperatura cambia. La termoclina es generalmente muy pronunciada, lo que impide la mezcla de capas subsuperficiales, y con ello no permite fácilmente el ascenso de nutrientes de estas capas, por lo que el recurso marino asociado sería escaso. Después de los 1000 metros de profundidad, la temperatura es homogénea. En latitudes medias hay una termoclina estacional. Por ejemplo, en invierno la mezcla de capas es menos difícil por la acción del viento y la termoclina se rompe. En verano, la termoclina es pronunciada, por lo tanto no hay ascenso de nutrientes. En las latitudes altas, la capa es casi isotérmica, por lo que el intercambio de masas de agua es fácil. Esto hace de estas aguas las más ricas en la cantidad de algunas especies marinas, tales como focas, ballenas, etc. Nótese que en latitudes altas existe una capa dicotérmica, generada por agua muy fría encima de agua más caliente, pero menos salina, producida una vez
que se forma hielo. En estas aguas se presenta una termoclina permanente, debido a que hay una transferencia de calor desde arriba. Existe un enfriamiento desde abajo por el agua que se hunde en los polos, produciendo un estado casi permanente de la distribución de la temperatura con la profundidad. En la siguiente figura se muestra la variación estacional de la temperatura en el Pacífico Norte. En invierno la temperatura es menor y las olas son grandes, debido a los fuertes vientos que soplan sobre la superficie del mar, por lo que la termoclina casi desaparece. Esto permite el intercambio de nutrientes desde las capas subsuperficiales y se asocia a la cadena trófica para obtener mayores beneficios. En primavera se incrementa la temperatura, por lo que se empieza a formar la termoclina. En verano, la temperatura aumenta en agosto, al aumentar la radiación solar, y se desarrolla una termoclina, tornando estas aguas menos productivas. En la siguiente figura se muestran los perfiles de temperatura contra profundidad para cada mes. Se puede notar cómo la capa de mezcla incrementa su profundidad hacia el invierno y disminuye en verano. En esta figura se muestra la variación de la temperatura contra mes para ciertas profundidades específicas. En los primeros 20 metros hay variación en la temperatura. Como podemos observar, a los 40 metros disminuye la variación de este parámetro. A los 60 metros hay homogeneidad en la temperatura. Noten que a profundidades mayores, a los 100 metros, no hay variación estacional de la temperatura. Espero que este video les interese y consulten la bibliografía del cual fue extraída. Muchas gracias por su atención.